Leone Gallardo, Delia, 2019, Las psicologías del SXX y los desafíos del nuevo siglo. Algunas líneas teóricas. Introducción. Este artículo se propone brindar los conceptos teóricos básicos de las diferentes corrientes psicológicas del SXX e introducir una de las principales líneas teóricas que contribuyen al desarrollo de la psicología del presente siglo. Para ello, se revisarán de modo breve los principios de diversas teorías como el conductismo, la psicología de la Gestalt, el psicoanálisis, la psicología genética, la psicología cognitiva, la teoría sociohistórica, como así también los aportes de la neurociencia. Se considera importante acceder al conocimiento de los diferentes momentos que progresivamente fueron constituyendo el perfil de esta ciencia, que en tanto se interrogaba sobre los problemas que planteaba la psiquis humana, el alma, comenzó de la mano de la filosofía, para convertirse luego poco a poco en una ciencia autónoma, dando origen a diferentes corrientes que buscaron comprender aquellos problemas en conformidad con sus diferentes objetos de estudio y métodos, que al principio presentaban un campo casi restringido a la simple especulación teórico-experimental. La ciencia del SXX realizó una profunda revisión de los conceptos y teorías, y en esta postura revisionista, que intenta promover un profundo examen de la ciencia, se sitúa el epistemólogo francés Gaston Bachelard, quien considera dos conceptos centrales: ruptura epistemológica y obstáculo epistemológico. Bachelard denominó ruptura al corte que se produce entre un conocimiento previo y los nuevos conocimientos, corte que surge contra lo establecido, cuestionándolo como un saber válido. Los conocimientos previos juegan un papel importante en el proceso del conocer y sostiene que se conoce en contra de otros conocimientos, es decir, los conocimientos previos pueden funcionar como obstáculos epistemológicos, como barreras, para la adquisición de conocimientos nuevos, y menciona una serie de obstáculos: experiencia previa, percepción, opinión. A su vez, señala la situación paradojal del saber previo para la adquisición de nuevos conocimientos, ya que estos se alcanzan solo a partir de la base de otros conocimientos, aunque sean erróneos, pero nunca desde la ignorancia o desde un punto cero inicial. Es decir, la ciencia avanza en la medida que está sometida a rectificaciones incesantes, propuesta que tiende a un cuestionamiento constante del saber adquirido. Desde estos conceptos postulados por Bachelard, el progreso del conocimiento científico se produce cuando un nuevo descubrimiento pone en duda o tela de juicio los supuestos sobre los que descansaba el conocimiento establecido y adquirido, produciendo un cambio de paradigma en el pensamiento científico, una ruptura con el conocimiento anterior que trae aparejada una crisis profunda en el interior de la comunidad científica. El concepto de paradigma fue introducido por el físico Thomas Kuhn, y lo define como conjunto de conceptualizaciones universalmente reconocidas y aceptadas como válidas por una comunidad científica. Gravita directamente en el pensamiento del científico y determina la forma en la que el científico va a observar y experimentar la realidad. Según Kuhn, los paradigmas evolucionan desde su creación, atraviesan luego por un periodo de máximo esplendor, en el cual son considerados infalibles, hasta que finalmente son refutados y entran en crisis para luego ser olvidados. Se imponen con mucha fuerza, por eso no es fácil abandonarlos, ya que no basta con que un paradigma sea refutado para que se justifique su abandono, excepto que aparezca otro que pueda sustituirlo. A esta transición o periodo por la que se pasa desde un viejo paradigma hacia otro nuevo se denomina revolución científica. 1. La psicología de principios del siglo XX. A fines del siglo XIX, con la fundación del primer laboratorio de psicología experimental por Wundt, se establecen las bases de la psicología científica, lo cual reviste una gran importancia en la historia de la psicología porque permite a los estudios psicológicos pasar desde la especulación filosófica hacia la experimentación científica, en un intento de igualar sus posibilidades de investigación con las ciencias naturales. A través de los acontecimientos científicos producidos a fines del siglo XIX, comienzan a surgir en el campo de la psicología concepciones que van a oponerse a ideas arraigadas en el pensamiento científico de la época, produciendo una ruptura con los conceptos teóricos y metodológicos de la psicología del siglo XIX, conciencia, introspección y elementalismo asociacionista. Entre esas nuevas concepciones que revolucionaron el universo de la psicología, se mencionan el psicoanálisis, 1900, la Gestalt, 1912 y el conductismo, 1913. Psicoanálisis. Surge en Viena, en 1900, cuando Sigmund Freud elabora su obra La interpretación de los sueños, y produce una ruptura con la psicología preexistente, al considerar que la conciencia es el aspecto exterior de una realidad más compleja e inabordable, el aparato psíquico. Freud va a conceptualizar como objeto de estudio lo inconsciente, considerado como un sistema que va a funcionar con leyes particulares, redefiniendo el tema de la conciencia, pues a partir de Freud esta conciencia va a estar determinada por el funcionamiento de lo inconsciente. El trabajo con sus pacientes le permitió a Freud descubrir el método para acceder al inconsciente, la asociación libre, a través del cual el paciente expresa todos sus pensamientos, emociones, sensaciones, tal como aparecen en su conciencia, sin organización, selección o restricción, e incluso, cuando esas ideas parezcan carecer de lógica o sin importancia. La teoría de la Gestalt. Surge en Alemania,
en 1912 y sus principales exponentes son los psicólogos alemanes Berkheimer y sus discípulos Kohler y Kafka. Reaccionan al elementalismo asociacionista de la psicología de Wundt, puesto que consideran a los fenómenos complejos como unidades que no admiten una descomposición de sus elementos constitutivos. La psicología de la Gestalt introduce la premisa, el todo es más que la suma de sus partes, es decir, que desde el primer momento que percibimos, ya se es capaz de organizar la experiencia según las totalidades. El término alemán, Gestalt, alude a forma, configuración, patrón o totalidad, por lo cual los gestaltistas plantean que para entender los fenómenos de la conciencia es necesario considerar el todo más que los elementos. Por ejemplo, la visión de un árbol frondoso es mucho más que una mera combinación de manchas de luz, sombra y formas separadas. El conductismo. Surge en Estados Unidos, en 1913 con la publicación del artículo La psicología tal como la ve el conductista por John B. Watson, principal exponente de esta escuela. El conductismo se desarrolla a partir de los estudios del comportamiento animal, rechaza la conciencia como objeto de estudio y a la introspección como método, proponiendo el estudio de la conducta y hechos observables a través de métodos experimentales de investigación. Desde esta corriente, la psicología era considerada como una rama experimental de las ciencias naturales cuya función es predecir y regular la conducta, es decir, que los conductistas pretendían darle a la psicología un carácter utilitario, pragmático en el sentido de favorecer determinadas conductas consideradas adaptativas. Simplemente observó la relación entre los estímulos, eventos en el ambiente, y las respuestas, cualquier acción muscular, actividad glandular u otra conducta identificable, de un animal y consideraban posible trasladar directamente los resultados obtenidos en la experimentación con animales a la conducta del hombre. 2. Psicologías de mediados del siglo XX. Otros modelos surgen en relación a un problema que es la preocupación por entender cómo conoce el hombre, cómo se dan sus procesos cognitivos, de percepción, de memoria, de pensamiento. En relación a este problema surgen distintos paradigmas. Psicología cognitiva. Surge en los Estados Unidos, a mediados de la década de los 50, cuando los psicólogos Miller y Galanter, y el médico Pri Bram, elaboran un texto que se considera como un verdadero manifiesto fundacional denominado Planes y Estructura de la Conducta. Los psicólogos cognitivos no se conforman con el análisis del comportamiento en términos de simples conexiones, estímulo-respuesta, tal como lo planteaba el conductismo, sino que intentan comprender la forma en que la mente procesa la información que percibe, esto es, cómo organiza, recuerda y utiliza esta información. Se propone el análisis científico de los procesos mentales, abordados en el modelo proveniente de la ciencia de la computación, se basa en la analogía mente-computadora. Es decir, que estudiando cómo funciona una computadora, se puede entender, por EJ, porque los seres humanos cometen errores en determinados aprendizajes y en qué momento. Propone un nuevo lenguaje y una nueva metodología, el lenguaje de los ordenadores, y el del método experimental riguroso aplicado a los procesos cognitivos. Psicología humanista. Surge en Estados Unidos, a principios de los años 50 y sus principales exponentes son los psicólogos Abraham Maslow y Carl Rogers. Se interesan por la comprensión de la experiencia humana, intentando ampliar los contenidos de la psicología para que incluya aquellas experiencias humanas que son únicas, tales como el amor, el odio, el temor, la esperanza, la alegría, el humor, el afecto, la responsabilidad y el sentido de la vida, todos ellos aspectos de nuestras vidas que generalmente no son estudiados ni se escribe sobre ellos de una forma científica, porque se resisten a ser definidos, manipulados y medidos. Los humanistas ponen énfasis en el libre albedrío, la capacidad humana para elegir y admiten que las experiencias pasadas afectan a la personalidad. Ponen énfasis en la importancia de factores subjetivos como la imagen de sí mismo, percepción de su propio cuerpo, su personalidad y sus capacidades, la autoevaluación, sentimientos positivos y negativos que tiene sobre sí mismo, y el marco de referencia, perspectiva mental o emocional usada para evaluar acontecimientos. Por tanto, los humanistas buscan entender cómo las personas se perciben a sí mismas y experimentan al mundo. Psicología genética. Jean Piaget, biólogo, epistemólogo de origen suizo, ocupa uno de los lugares más relevantes en la psicología contemporánea, y se preocupó por establecer una nueva teoría del conocimiento científico, es decir, una epistemología genética basada en la génesis de los mecanismos biológicos y cognitivos. Estudia cómo piensan los niños y cómo se desarrolla en ellos la inteligencia y lo hace desde la misma perspectiva lógica del niño, descubriendo por qué el niño incurre invariablemente en los mismos errores sistemáticos. Aunque se dedica al problema de la inteligencia de los niños, la motivación más profunda de su búsqueda era la de responder a los interrogantes que planteaba desde siempre la teoría del conocimiento, parte de dar respuesta a la pregunta, ¿cómo se pasa de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento? E intenta dar cuenta de una epistemología de carácter científico.
En el desarrollo de la inteligencia distingue una serie sucesiva de etapas, los estadios evolutivos a través de los cuales el niño adquiere un conocimiento de los distintos objetos que se relacionan con el ámbito de su experiencia, conocimiento que se construye a partir de la interacción entre el sujeto que conoce y el objeto a conocer. A Piaget se deben las observaciones sobre la inteligencia del niño y su teoría influyó poderosamente en el campo de la psicología infantil, la educación y las ciencias en general. Teoría sociohistórica de Vygotsky. Lev Vygotsky, psicólogo ruso, realiza importantes aportes, a pesar de su corta vida, pues fallece a los 37 años. Fue contemporáneo de Freud y Piaget, pero recién sus ideas alcanzaron amplia difusión al ser publicadas mucho tiempo después de su muerte, tornándose cada vez más influyentes en áreas como el desarrollo del niño, la psicología cognitiva y la educación. Plantea el origen social de los procesos psicológicos y considera que el desarrollo cognitivo humano solo puede entenderse como una síntesis entre dos dimensiones diferentes, por una parte el proceso de evolución biológica, y por otra, el proceso del desarrollo histórico y de la evolución cultural, que incidirá a través de la relación con otras personas en el desarrollo psicológico del niño. Esta visión de los orígenes sociales focaliza la atención en el papel que cumplen los adultos en la interacción con los niños durante su crianza, las acciones específicas que realizan y las formas especiales de interacción que establecen. Realiza importantes aportes para el aprendizaje y la enseñanza a través de su concepto de zona de desarrollo próximo, definida por la distancia entre el nivel de desarrollo efectivo, lo que el niño logra hacer de manera autónoma según su edad cronológica, y un nivel de desarrollo potencial o zona de desarrollo próximo, lo que el niño es capaz de hacer con la ayuda de un adulto o un compañero más capaz. 3. Los desafíos del nuevo siglo. El desarrollo de la ciencia del comportamiento y de los procesos mentales ha estado marcado por el desarrollo de las neurociencias y el diálogo constante con las ciencias cognitivas en general, lo que hizo que actualmente prime una concepción de la psicología en la que las neurociencias y la psicología cognitivista intercambien entre ellas herramientas y conocimientos tanto en la investigación como en los modos de intervención. La revolución de las neurociencias. La neurociencia se caracteriza por ser un campo relativamente nuevo, multidisciplinario, lo que significa que ningún enfoque es suficiente por sí mismo, sino que necesita interrelacionar los resultados procedentes de diversos métodos, constituyendo su tarea central explicar cómo es que actúan millones de células nerviosas individuales en el encéfalo para producir la conducta y cómo, a su vez, estas células están influidas por el medio ambiente. Comprenden el estudio de la estructura y función del cerebro, del sistema nervioso, y de los factores genéticos y ambientales que subyacen a la variación tanto normal como patológica, indagando en el modo de cómo la actividad del cerebro se relaciona con la psiquis y el comportamiento, revolucionando la manera de entender nuestras conductas. Los sistemas biológicos complejos con los que trata requieren de un abordaje multidisciplinar, con el fin de acercarse a la comprensión de los mecanismos que regulan el control de las reacciones nerviosas y del comportamiento del cerebro, por lo que existen múltiples disciplinas, como la neuroanatomía, neurofisiología, neurofarmacología, neuroquímica, entre otras, que integradas y complementarias posibilitan comprender la complejidad del cerebro y el funcionamiento mental. El auge de este enfoque surge por el impacto social que presentan varios de los desórdenes neurológicos que afectan actualmente a las poblaciones, así como la relevancia que el sistema nervioso y el desarrollo cognitivo tienen para la evolución humana. Hoy en día, la neurociencia proporciona una nueva manera de entender el cerebro y la conciencia, pues se basa en un estudio científico que une disciplinas tales como la neurobiología, la psicobiología o la propia psicología cognitiva. A modo de cierre. La psicología es una disciplina científica relativamente reciente, en 1879 con la apertura del primer laboratorio de psicología en Alemania por Wilhelm Wundt. A partir de ese momento, diferentes grupos de investigadores propusieron teorías alternativas sobre el funcionamiento de la mente que actualmente son conocidas como las teorías clásicas de la psicología o escuelas de psicología. Durante su apogeo, en la mayoría de los casos, una escuela rechazaba completamente las propuestas de las que la precedían, mientras que hoy en día los psicólogos tienden a combinar diferentes aspectos de cada una de las escuelas con el fin de lograr teorías que expliquen con la mayor exactitud posible los fenómenos que estudian. Surge de todo lo visto hasta ahora, que el conocimiento científico no avanza por simple acumulación sumatoria, por el contrario, los momentos de ruptura se dan a partir del surgimiento de hipótesis que redefinen, a veces radicalmente, el problema del objeto y de los métodos, y que actúan a modo de núcleos que organizan la búsqueda del conocimiento. Esta visión histórica del devenir del conocimiento científico no permite adjudicar a los sistemas teóricos las categorías de verdaderos o falsos, ya que todos ellos constituyen momentos particulares y provisionales en el desarrollo de la ciencia en general, y de la ciencia psicológica en particular. A través de este breve recorrido se presentó la evolución de las principales ideas psicológicas, sus transformaciones y cambios que no se produjeron de manera lineal, sino como resultado de entramados en los que se entrecruzan confluencias, discusiones y rupturas que aún perduran en la época actual,
Época en que surgen nuevas preguntas y es el desafío de la psicología intentar encontrar nuevas respuestas.